mencionaba anteriormente, hoy 2 de marzo, 9 y 8 de la mañana vamos a ir a dar inicio a nuestro conversatorio para el desarrollo de nuestra actividad del reto número 2 del curso de Cátedra Unadista. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que podamos dialogar frente a esa pregunta que se nos planteaba en la guía, dar claridad y resolver dudas o inquietudes con respecto al desarrollo de la actividad. ¿Listo? Entonces quisiera pedirles un favor. ¿Alguna de ustedes me puede leer cuál es la pregunta que nos congrega el día de hoy, la que estaba en la guía? ¿Quién tiene por ahí la guía abierta? ¿No, Pi? Vamos a ver. Entonces, espérame a ver un segundito. Yo miro aquí mi guía. Un segundito. Hay 5 preguntas por un lado, que ya ahorita les voy a indicar cuál es la dinámica de esas 5 preguntas, pero por otro lado está la pregunta que estaba debajo de esa guía, que es la que nos congrega el día de hoy. Entonces, vamos a ver si yo la tengo aquí descargadito. Un segundito. Actividad. Esperen un ingreso, denme un segundito que ya estoy ingresando acá al curso. La pregunta hacía referencia a esos desafíos que han tenido ustedes como estudiantes a través de este proceso de educación virtual. Entonces, una primera parte nos hablaba acerca de esos desafíos que tenemos y una segunda parte que vamos a partir la pregunta en dos, entonces también nos habla acerca de cómo vamos a manejar este tipo de educación. ¿Listo? Entonces, para ser más concretos, ya les voy a leer la pregunta. Un segundito que ya se está abriendo el formato. Y para lo cual, pues esos desafíos se han venido presentando en el transcurso de estos días, cuando ustedes hicieron su matrícula, cuando recibieron su primera inducción acerca del manejo de la plataforma. Entonces, ustedes ya desarrollaron el reto número 1, el cual nos da también pautas para mirar hasta este momento cuáles han sido los desafíos. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuáles son los desafíos que enfrentas como estudiante en la modalidad abierta y a distancia y cuáles son los retos y desafíos que plantean las lecturas? ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a ir en dos. Vamos a arrancar por esos desafíos personales que han podido ustedes evidenciar y posteriormente a cuáles son los que se plantearon en la lectura. Entonces, yo les voy a ir dando la palabrita a cada uno de ustedes y me voy a ir transmitiendo cuáles han sido esos desafíos que se les ha presentado hasta el momento. Entonces, arrancamos con Laura. Laura, ¿cuáles han sido tus desafíos? Cuéntanos. Bueno, cabe aclarar que es importante que vayamos tomando como apuntes para tenerlos como recurso. ¿Listo? Dale, Laura. Pues principalmente que yo no estaba aquí en Bogotá, sino estaba en una vereda, entonces me tocó volver aquí a Bogotá y yo no tenía ningún medio de comunicación, entonces pues me tocó comprar el computador y eso pues fueron los principales desafíos que tuve, la verdad no fueron muchos. Ok, o sea, la conectividad, hasta el momento ha sido la conectividad, tener Sí, un señor. equipo para poderte conectar y adicional a eso, pues trasladarte para poder tener una mejor señal, me imagino, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, Laura, perfecto. María José, ¿cuáles han sido tus desafíos? María José, ¿me escuchas? Disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Es que estaba haciendo como un poco de ruido aquí. No te preocupes, María José, te estaba preguntando que hasta el momento, ¿cuáles han sido tus desafíos con este tipo de educación? Los mayores desafíos que he tenido ha sido por la falta del tiempo, más que todo, y como el organizar y planear los horarios. Okay. Porque pues estoy trabajando más que todo en la mañana y también estoy tratando de estudiar en la noche. Pero los horarios se hacen como muy cortos
y pues trato de buscar como un tiempo a todo, incluso en el transporte público he tratado de estudiar mientras me desplazo a mi trabajo. Ok, ahí es cuando prima la organización, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bien, María José. Cuéntanos, Michelle, ¿cuáles han sido tus desafíos? Principalmente han sido los horarios, planear bien cómo dividir las tareas que hago en mi cuarto y presentar trabajos y leer. También la concentración. Soy una persona que se concentra muy rápido con cualquier. Ok, entonces el manejo de tus periodos de concentración y el manejo de y tu organización, ¿cierto? ¿Es así? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Y Valentina? A mí la verdad se me ha complicado mucho el tema de los horarios por mi trabajo. Yo trabajo de 2 de la tarde a 10 de la noche y trato de llegar como a las 10 y algo a terminar de estudiar, pero no puedo. Y en las mañanas se me hace muy corto el espacio que tengo. Bueno, listo, perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos esas complicaciones o esos retos, esos desafíos, tenemos que arrancar por ese proceso de organización. ¿Listo? Entonces, mire que nos encontramos con diferentes retos, unos que son organizaciones, otros que son el de concentración, otros que son el manejo del tiempo y otros que son la conectividad. Al pasar el tiempo, pues nos tenemos que ir organizando, valga la redundancia, para mejorar estas dinámicas de trabajo. Si yo sé, por ejemplo, en el caso de Valentina, que yo trabajo en el horario de tarde y llego muy tarde, pues también tengo que empezar a mirar posibilidades de levantarme un poquitico más temprano para poder desarrollar actividades. Y para las que están en caso contrario, que trabajan todo el día y llegan sobre las 8 de la noche, pues recuerden una cosita, a nivel universitario, nosotros tenemos una particularidad y es que nuestros espacios de sueño se vuelven más cortos y eso se hace si fuese tanto de manera presencial o de esta manera de forma virtual. Entonces, hay veces que nos tocará trasnochar, llegar y acostarnos sobre las 11, 12, 1 de la mañana para el día siguiente madrugar. Y esa es la rutina del estudiante. No hay otra cosa que hacer. Para las que disponen del tiempo, pues ser más organizadas, contar con ingresar a la plataforma todos los días, darle prioridad a ese tipo de actividades que son más densas para tomarnos un poquitico de tiempo y no dejar todo para el final. ¿Listo? Por ejemplo, este reto y los retos de cátedra onadista son muy básicos, son muy sencillitos. Entonces, ¿qué se les requiere a ustedes? Tener una buena comprensión de lectura, desarrollar las actividades y ya, listo. Por ejemplo, el día de hoy que ya están participando ustedes en este conversatorio, perfectamente ustedes le destinan 2 horas al desarrollo de esta actividad, la finalizan y la suben al entorno de evaluación y pare de contar. Ah, bueno, y tienen que participar en el foro. Y ahorita yo les indico qué es lo que debemos hacer allá en el foro. ¿Listo? Y ya salí de cátedra onadista. Recuerden que esta actividad, esta segunda actividad, nos da casi un mes de desarrollo. Entonces, no se tomen tanto tiempo para desarrollarla. Háganla rápido y con eso pasan a otro curso. Si tienen dudas o inquietudes con el desarrollo de esa actividad en otro curso, están en los tiempos exactos para poderse comunicar con el docente. Si yo dejo para el final, muy posiblemente no voy a obtener la respuesta establecida en los tiempos para completar mi actividad. Entonces ahí es cuando yo me empiezo a estresar, ¿cierto? Entonces, háganlo con tiempito. Bueno, listo, ya hablamos de nuestros desafíos, los propios. Ahora vamos a hablar de esos desafíos que mencionaban las lecturas. Habían 3 lecturas y cada autor tiene una temática en especial. Quiero que cada una de ustedes me diga solamente el abrebocas. No vamos a puntualizar porque cuando yo les voy a decir cuando vayamos a puntualizar. ¿Qué nos dijo el autor número 1? ¿Qué nos trata el autor número 2? ¿Y qué nos trata el autor número 3? ¿Quién quiere empezar con el autor número 1? ¿Cómo es la idea general de la lectura del autor número 1? ¿Quién me podría decir? A ver, a ver. ¿Hay algo particular de ese autor? De todo ese espacio hay algo particular. Él nos está transmitiendo ¿qué? Ese autor.
¿Ninguna? Algo que nos habla de la UNAD hace 40 años. ¿Qué podríamos inferir de esa lectura? De que la educación a distancia comenzó fue Yo por... digo que como... Vale, continúe. Dale, ajá. continúa, María José. Bueno, Que la educación, o sea, el primer autor lo que hace es mostrar como el origen de la educación a distancia y fue más que todo Perfecto. para alcanzar lugares Listo, perfecto. remotos. Listo, María José. Eso, a eso me refiero. O sea, denme la palabra clave. O sea, en este caso, el primer autor nos habla de la historia de la universidad, ¿cierto? Bien. El segundo autor, ¿de qué nos está hablando? Otra niña que participe. de los retos de la educación a distancia. Perfecto, excelente, Valentina. Muy bien. Entonces, tenemos primer autor, historia. Segundo autor, los retos de la educación a distancia. Y el tercer autor, ¿sobre qué nos habla? Sobre el liderazgo ¿cómo se dice? Organizacional, exactamente. Muy bien, María José. Ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de cada una de estas particularidades. ¿Listo? Entonces, me gustaría también escuchar a Michelle, me gustaría también escuchar a Laura. Escojan uno de los tres autores y hablen sobre esos tres autores. Cuéntenme, a ver, ¿qué podemos decir? Opi, no tenemos por ahí conocimiento. Entonces, María José, tú que nos hablaste del primer autor, ¿qué nos puedes decir de esa historia de la universidad? Sobre la primera lectura, saqué como conclusión de que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nació fue para cubrir una necesidad de más que todo pueblos remotos o gente que no tenía acceso a la educación como tal. Por eso es que comenzó en la radio y fue transportándose a la era digital, pero eso más que todo fue por al paso de los años. Y gracias a eso la universidad pudo cumplir con varios retos que no cumplieron las otras, que fue adaptarse a lo digital. Muchas tuvieron ese inconveniente, así que la universidad se basa, es más que todo, esa es como su primera misión, que es llegar a todos. Perfecto, excelente. Y esto fue una necesidad, así como nos lo menciona María José, de poder llegar a comunidades que no tenían el acceso a la educación y en este caso, pues en muchos casos, a nuestros adultos mayores o a nuestros adultos. Cerrar esa brecha de analfabetismo que en ese momento se daba, gente en el espacio rural que no tenía la posibilidad de acceder o de ir a una escuela y ya que por el tiempo, pues habían desechado la posibilidad de obtener el título, bien sea de primaria o de bachillerato en su momento, porque el objetivo en ese momento era acabar con el analfabetismo y poder que esas personas de edad obtuvieran el título, bien sea de primaria o de bachillerato. Todavía no se hablaba de una educación universitaria. Y esto lo desarrolló un padre por allá en la parte de Boyacá, Sutatensa, en donde se apoyó del sistema radial, en el cual en un horario específico daban o impartían unas clases de unos temas específicos. Posteriormente a eso, entonces, ¿qué hacían las personas? Ya después de haber recibido ese conocimiento, lo que hacía era que iba a una de las escuelas rurales y presentaba una prueba. Y eso era lo que le daba la validación para obtener bien sea el título de primaria o el título de bachillerato.
Así arrancamos y ahorita tengo una pregunta. ¿Quién me puede decir cuál fue el primer nombre de nuestra universidad? Porque antes de llamarse UNAD tuvimos otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Unisur. Unisur, exactamente, Unisur, y fue donde se estableció la universidad, fue en la parte sur de nuestra ciudad de Bogotá. ¿Listo? Bueno, perfecto, listo. Entonces, la invitación, niñas, es que recuerden que una de las grandes diferencias en este proceso de formación académica a nivel virtual es que yo tengo que manejar el conocimiento, yo soy autónomo en mi conocimiento. Esa gran diferencia entre yo asistir de manera presencial y estar en manera virtual me indica que yo tengo que asumir el conocimiento. Por eso la importancia de hacer unas lecturas previas a cada una de las tareas o actividades que tienen desarrolladas en los cursos. Y allí sea ese momento, por eso es que yo lo hago de esta manera, la participación es de ustedes. O sea, no tiene ningún sentido que yo empiece a hablar, si ustedes no han inferido las lecturas. No tiene ningún sentido de que, como es la educación tradicional, el docente se para frente al tablero y empieza a impartir el conocimiento. No, son ustedes las que adquieren el conocimiento y yo soy el docente, en este caso el tutor, es el que aclara dudas o inquietudes. Bueno, vamos con nuestra segunda lectura. ¿Qué podemos hablar de nuestra segunda lectura? De esos desafíos, están divididos en 3 espacios. Sí, en la segunda lectura, el Sí, doctor Lorenzo García Aretio puso 3 desafíos que los llamó macro, meso y micro. ok, cada uno de esos están divididos, entonces los macros, los mesos y los micros. ¿Qué nos puedes decir de los macro, Valentina? ¿Cuántos desafíos hay? Hay 3, creo. Sí, perfecto. ¿Y hacen referencia a qué esos 3 desafíos? A los desafíos que son externos a la institución, Externo. Muy bien, perfecto, listo. Los meso, ¿cuántos serán? a los que son de la institución, Perfecto. ¿Y cuántos hay, Valentina? 3 4. Por allá hay 4. a 4. ¿Listo? 4. Entonces ya llevamos 7. Y los micro hacen referencia a qué? A los, no sé, no me acuerdo. Bueno, allí hay 3 y me gustaría si, por ejemplo, María José o Laura o Michelle tienen claridad sobre esos 3 que nos hacen falta para completar los 10 que nos da esa lectura. Entonces, hay unos que son externos, hay unos que son propios de la universidad y hay otros que son los 3 que les estoy preguntando a qué hacen referencia. Allá no son a los que hacen referencia a los docentes y estudiantes. Perfecto, exactamente. Ahí están. Entonces los estamos atacando por 3 lados. ¿Listo? Bueno, ¿qué me pueden decir de forma general de los macro, de los externos? ¿Cuál es su particularidad? Son como los de conexión. Cuéntame, María José, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, Valentina por ahí nos dijo que son la conectividad. Listo. María José, ¿qué más nos puedes decir? Son los externos que deben cumplir como tal la universidad. Listo. Entonces, por ahí nos decían que la conectividad es uno de esos desafíos. ¿Listo? Entonces, son los que influyen la parte exterior. Uno puede ser la conectividad, ¿cierto? Otro podría ser la credibilidad. O sea, un factor externo es que te digan a ti, oye, ¿tú qué vas a estudiar virtual? Realmente cuando uno aprende de manera presencial en un salón de clases y más a nivel universitario, ¿cierto? Pero esa teoría, por decirlo así, quedó revalidada con la pandemia. ¿A cuántos no nos tocó terminar nuestro bachillerato de manera virtual? ¿A cuántos no terminaron de manera virtual su carrera profesional? Les tocó sí o sí. ¿Y a cuántos no les ha tocado, por ejemplo, en mi caso que estoy estudiando mi maestría, para mí es mejor estudiar mi maestría de manera virtual que no de manera presencial? Todas las partes de posgrados
maestrías, especializaciones, doctorados, en un 80% se hacen de manera virtual, un 20% se hacen de manera presencial. ¿Listo? Entonces, esos son factores externos que la universidad los contempla para que esa motivación, para que esa continuidad en los procesos de formación se puedan dar. Listo. A nivel meso, ¿qué podemos decir? Necesito que Michelle y que Laura me participen, por favor. Bueno, cuéntenme entonces, ¿qué podemos decir a nivel meso? Que son 4 que por ahí Valentina nos mencionó. Si unos son exteriores, los otros son, ¿qué? Son los de la universidad, los internos. ¿Y qué podemos decir de esos, Valentina? Entonces, de esos internos también nos hablan de que hay unos factores determinantes, ¿cierto? Unos factores y que son unas capacitaciones que se nos deben estar dando a nosotros como docentes, ¿cierto? Y que hay que hay unos niveles dentro de la universidad organizacionales que tienen que estar en una constante transformación. Por ejemplo, ¿qué puede estar en una constante transformación? La plataforma. La plataforma de hace 10 años es totalmente diferente a la plataforma que están ustedes ahorita utilizando, o sea, esos recursos tecnológicos. Otro cual más es la parte administrativa, o sea, esos procedimientos que se hacían hace 10 años han cambiado totalmente a los procedimientos que se dan ahorita en la universidad. Antes, los estudiantes prácticamente asistían de manera presencial a hacer todo el proceso de matrícula. O sea, yo iba hasta la universidad, generaba el recibo, matriculaba mis cursos, recibía el recibo, me iba para el banco. Hoy en día, ustedes todo eso lo pueden hacer de manera virtual. O sea, no necesito ir a la universidad para poder realizar esos procedimientos. ¿Listo? ¿Qué otro por ahí podemos encontrar en ese nivel meso? Que son 4. Y a nivel micro, ¿qué me pueden hablar del nivel micro? Que son 3 que por ahí también Valentina nos los dijo que hacen relación a el docente y a el estudiante. Incrementar la motivación. Sí. Y cuando tú hablas de motivación, ¿a qué te puedes referir, Valentina? Yo siento que la motivación, por eso la educación a distancia, como para ¿Tú la te, conectividad. tú te sientes motivada, Valentina, con este tipo de educación? Sí, ¿Por qué? porque siento que para mí, por las cosas que tengo que hacer, es más asequible. Pero acuérdate que tú ahorita Sí, me decías que tu problema era el manejo del tiempo. ¿Eso te puede desmotivar? sí, un poquito, pero siento que sería menos motivante si me tocara ir presencial. Ok, listo. Entonces ahí tenemos un punto de partida. ¿Es motivante para ti este tipo de educación, Laura? La verdad no mucho porque es que yo no, como que no suelo entender mucho las cosas por mí misma, entonces preferiría tener un acompañamiento de un profesor principalmente constante. ¿Y por qué tomaste como opción este tipo de educación? Pues es que en sí yo esperaba que me tocara, es una educación presencial, ¿sí? Porque es que yo estoy en Jóvenes a la U, ¿sí? Sí, Entonces, la única opción que había, por lo que yo me inscribí en ese programa, pero no sabía que era la Universidad Nacional, ¿sí? sí. La única opción que teníamos era estudiar virtual, es por eso. Listo. Y tú sabes que tú puedes recibir asesorías de manera presencial, no clases. Una cosa es una clase y otra cosa es una asesoría. ¿Tú sabes que tú puedes recibir una asesoría de manera presencial?
No, no sabía eso. Listo, entonces ustedes cuando tienen algún tema de interés, ustedes pueden solicitar en la sede de José Acevedo y Gómez, que es la que está en la ciudad de Bogotá, una asesoría presencial. Entonces yo voy a la sede, voy a mi escuela, por eso yo arranqué preguntándoles a qué escuela o facultad. Lo que pasa es que nosotros acá tenemos un lenguaje diferente a las universidades convencionales. En una universidad normal se le llama facultad, aquí se le llaman escuelas, ¿cierto? Si yo tengo alguna duda, entonces yo voy a la sede de José Acevedo y Gómez y pido una asesoría de manera presencial con la escuela. Y allí puede estar un docente de la temática que yo necesito aclarar. Si no está, entonces yo perfectamente puedo comunicarme directamente con ese docente y pedirle una asesoría. ¿Cuál es la diferencia? El espacio. ¿Cuál es la otra diferencia? Que aquí no es una clase, sino una asesoría, ¿cierto? Pero yo puedo acceder a eso. Entonces, están las herramientas para que ustedes puedan acceder y tener más claridad sobre un tema. ¿Listo? Bueno, Michelle, cuéntanos, ¿estás conforme con este tipo de educación? Sí, estoy Bueno, conforme ¿y por qué? Cuéntanos por qué. porque de alguna manera me motiva a ser dependiente y aprender por mí misma. Ok, la autonomía. Entonces, eso es un valor muy fuerte con respecto al sistema presencial. En el sistema presencial siempre está el docente ahí diciéndote, oye, tenemos que hacer esto. Mira, tienes clase a las 8 de la mañana. Oye, ¿ya leíste? Acá no, acá se da de una manera ya autónoma. Yo tengo que aprender y tengo que profundizar en un tema. María José, cuéntanos tú, ¿estás conforme con este tipo de educación? ¿Hay motivación o no hay motivación? Sí, señor, pero a veces la motivación se pierde por la falta de tiempo. Mucho Y, cansancio. y van a llegar tiempos duros. Miren, yo les comentaba que yo estoy haciendo mi maestría. Fueron 15 días, haciendo un paréntesis, que era trasnochar hasta la 1 de la mañana para presentar los exámenes. 2 semanas, 1 de la mañana y al día siguiente levántese a las 5 para salir a trabajar. Entonces ahí es donde está ese frente de si puedo o no puedo. Esta lucha contra mí, Sí, ¿listo? es más como que lo que se consigue. Por eso es que uno hace tantos sacrificios, porque a la final pues es lo que, o sea, la consecuencia de todo esto, lo que va a hacer que, digamos, que sea, esa es mi motivación, lo que voy a conseguir con este curso, con esta carrera. Exactamente, perfecto, así es. Muy bien, listo. Otro de estos factores determinantes a nivel micro es que la universidad nos capacita a nosotros para poderles nosotros transmitir a ustedes un conocimiento. Pero recuerden, y es muy importante, que quiten esa brecha en donde yo estaba acostumbrada o acostumbrado a memorizar. O sea, yo me leía una lectura y memorizo y memorizo y memorizo. No, ahorita yo infiero y aplico a una realidad, a una situación cotidiana, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, estos tres autores nos van a dar nosotros la pauta para tener claro acerca de cuáles son los desafíos. Y yo se los estaba transmitiendo ahorita. Una necesidad es poder recibir algo presencial, poderme sentir tranquila con recibir una asesoría presencial y yo ya les di la herramienta a ustedes. Ustedes pueden generar una participación más activa con la universidad asistiendo de manera presencial. O sea, lo estoy colocando en el contexto. Hay una necesidad, la estoy aplicando. Las niñas que están estudiando agronomía o que están estudiando algo con referente al campo, aprendan, lean, construyan el conocimiento y aplíquenlo a su contexto. ¿A qué me refiero? Ah, yo leí cuáles son los procesos organizativos para tener algo o un mejor nivel de producción animal. Ah, entonces me están diciendo que yo tengo que dosificar el alimento que le voy a dar a mis animales, ¿cierto? Pero que para conseguir ese alimento yo tengo que comprarles, por decir, el concentrado. Pero desafortunadamente hoy en día el concentrado está muy caro. ¿Yo de dónde podría sacar otras opciones para la alimentación de mis animales? Un recurso natural, ¿cierto? Ah, yo ya leía ya que hay diferentes maneras para poder yo aplicar, para yo poder tener un mejor rendimiento de mis animales o engorde, bueno, como lo llamen ustedes, y así tener también una mejor productividad.
Entonces, no todo puede ser concentrado que lo tengo que ir a comprar, sino yo también puedo generar un buen nivel de alimentación de mis animales con recursos propios del sector en donde yo vivo. Entonces, esto les da a ustedes la posibilidad de inferir lo que está en las lecturas y ponerlo en práctica. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de tener buenos conocimientos de leer y sobre todo de buscar el conocimiento en sitios que nos den esa posibilidad. ¿A qué me refiero? Yo entro a Google y encuentro mucha información, ¿cierto? Pero lo que yo encuentro en Google puede hacer que sea verdad, como puede hacer que no sea verdad, que me sirva o que no me sirva. Pero si yo coloco, cuando entro a Google, coloco la palabrita Google Academic, me va a direccionar a una plataforma en donde todas esas referencias bibliográficas nos hablan de conceptos que son validados científicamente. Entonces la invitación es que no entremos solamente a Google, sino que vayamos a Google Academic y allí podamos verificar toda esa información. Listo. Segundo autor, ya como que lo manejamos. Y ahora el tercer autor que nos hablaba del liderazgo. ¿A qué se refiere este autor con el liderazgo? ¿Qué creen usted que nos infiere esa lectura? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué me pueden decir de ese liderazgo? ¿Qué creen ustedes? Porque es que una base fundamental de cada uno de nuestros estudiantes es el liderazgo. ¿Qué podríamos decir? El liderazgo que trata de buscar o quiere conseguir la UNAV como tal es transformar, cambiar y mejorar e innovar, pero como tal, como el equipo de estudio, más que todo para llevar a la gente por un buen camino, o pues eso es lo que yo entiendo como tal del liderazgo, es como transmitir una idea, llevarla a cabo y también mejorar las, como las formas de llevar un equipo, más que todo. O sea, no puedo dejar como de lado que el liderazgo, más que todo para el equipo o para un grupo de estudio. No sé cómo se aplicaría eso individualmente, la verdad. Bueno, muy bien lo que nos acaba de comentar María José. Y para profundizar es que ustedes desde su programa, desde el que están estudiando, ustedes van a ser líderes, ¿cierto? Y un líder que haga una transformación. ¿En dónde? En mi entorno. Bien sea mi entorno laboral, bien sea mi entorno familiar o bien sea mi entorno de comunidad en la cual yo vivo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que, por ejemplo, si yo estuviera estudiando psicología y yo veo que hay una necesidad en mi comunidad, por ejemplo, la drogadicción en menores de edad, ¿yo qué podría hacer? Dígame, ¿qué podría hacer desde mi profesión si yo fuese psicólogo y veo esa necesidad? Hablar con los chicos sobre la drogadicción. Excelente, Valentina. O sea, ¿hacer talleres? ¿Podría ser? Sí, talleres, Listo. pero siento que más dinámicos, o para que no se aburran en una charla. Excelente. Entonces, colocarles casos ejemplares, casos dinámicos, casos que les esté presentando de dificultad. Por ejemplo, conseguir un drogadicto de la zona, ¿cierto? Y que él dé su experiencia de vida, ¿cierto? Eso impacta. Eso dice, oye, pues pucha, me están chocando. Hay un man de mi comunidad que consume, que se dañó su vida y que quiso resurgir, quiso cambiar y me está dando ese testimonio de vida, ¿cierto? Ahí yo estoy tomando el liderazgo. A eso se refiere ese tercer autor, que nosotros desde nuestra profesión tenemos que tener la capacidad de impactar a nuestra comunidad, bien sea laboral, bien sea familiar o bien sea la comunidad en donde nosotros vivimos. Entonces, pero para eso tengo que tener el conocimiento, o sea, tengo que leer, tengo que adecuar un conocimiento, adaptarme a un conocimiento y poderlo impartir. Claro, hay una cosa muy importante y es que no todo lo que dicen los libros yo lo puedo aplicar a un contexto. Allí nos dan las generalidades, pero ese conocimiento yo tengo que saberlo aplicar. Porque, por ejemplo, el libro me dice, oye, por ejemplo, yo que soy profesional en cultura física y deportes, o sea, mi área es la educación física.
Yo no puedo, y los libros lo dicen, ustedes tienen que tener unas etapas en donde se desarrollan ciertas habilidades, ¿cierto? Pero a mí me llega un niño con condiciones especiales y ese niño con condiciones especiales tiene su proceso de adaptación al trabajo va a tomar más tiempo que un niño que tiene las condiciones normales. Entonces yo tengo que adaptar eso que leí en el contexto, allá en el libro, a esos tiempos. No puedo acelerarlo porque si no entraría yo a chocar y lo que le haría es un daño. Entonces es poder interpretar. Adicional a eso, también hay personas con la experiencia pero no tienen la formación académica. Yo tengo que aprender a escuchar a esas personas y sobre todo ustedes las que están estudiando lo de ciencias agrícolas. Sus abuelos, sus tíos, sus papás, su conocido ha estado cultivando la tierra por muchos años, pero nunca recibió una formación académica, nunca estuvo en la universidad. Ellos saben cuánto se demora el proceso de germinación de una planta. Ah, no, pero es que el libro dice que no, que yo tengo que hacerlo así. Pero es que él lo ha hecho 20 años, 30 años. ¿Por qué no recibir esos consejos y aplicar mi conocimiento para mejorar eso que me están diciendo ellos? ¿Cierto? Y no cerrarse a la banda y decir, no, es que el libro dice esto y como yo me estoy formando, o sea, pasar y muchas veces lo que pasa con el profesional es que se cree más y no, nosotros tenemos que ser humildes para aceptar un conocimiento. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Entonces ya hablamos de nuestros tres autores. Ya los tomamos en cuenta, ya sabemos a qué se refieren. Ahora la idea, ¿cuál es? Que ya con este insumo yo ya pueda llenar mi mapa unadista, en donde me dice que voy a tomar las ideas generales de los tres autores y las voy a plasmar como en un cuadro sinóptico, en un mapa conceptual, en un mapa de ideas, como ustedes quieran. ¿Listo? Para eso, la invitación es que profundicen en las lecturas, extraigan lo importante y lo transmitan allí. Dentro de las lecturas también nos hablan acerca de un PAPS. ¿Quién me puede decir si entendimos qué es esa palabra de PAPS? Que es la segunda lectura. Y les voy a decir, señora. A mí me quedó muy claro esa parte. ¿No te quedó claro? No, no, señor. Bueno, el PAPS, te lo deletreo, P-A-P-S, Proyecto Académico Pedagógico Solidario. ¿A qué hace referencia a esto? Que la universidad tiene unos eslabones, una dinámica, ¿cierto? Y que cada una de estas hace referencia a unos procesos que se dan en la universidad. Unos son administrativos, otros son académicos. Y que de eso se desglosan otros pedacitos. La invitación es a que interioricen ustedes muy bien ese PAPS y lo puedan transmitir allí. ¿Listo? Porque cada uno tiene una particularidad. Entonces, ya teniendo toda esa referencia, voy a armar yo mi mapa unadista. Lo voy a completar y lo voy a mandar al entorno de evaluación. Seguido a esto, hay una participación en el foro. Nos dan 5 preguntas. Recuerden que ustedes tienen 4 compañeros y con ustedes 5 en algunos casos. En otros casos son 3 compañeros y con ustedes 4. Cada una de ustedes va a escoger una pregunta y le va a dar respuesta a esa pregunta teniendo en cuenta esas referencias bibliográficas. Las respuestas las invito a que sean amplias. Por ejemplo, ¿cómo evolucionó la universidad, la UNAD? No me van a colocar, a través de la radio. O sea, no tiene ningún sentido dar una respuesta así. No, yo voy a profundizar en esas respuestas. Listo, las coloqué allá en el foro, coloqué el enunciado. Apreciados compañeros, bueno, ustedes ya saben las normas de etiqueta. La respuesta a la pregunta es la siguiente. Escogí la pregunta y doy la respuesta. Seguido a eso, tengo que esperar la participación de alguno de sus compañeros con la respuesta que le dé a otra pregunta, a alguna de esas 5. Y yo voy a participar diciéndole, mira, María José, estoy totalmente de acuerdo con la respuesta a la pregunta que tú diste por eso y esto. No es solamente decir estoy de acuerdo, no, tengo que fundamentar por qué estoy de acuerdo. O también puedo decir, María José, teniendo en cuenta tu respuesta, yo creo que le hace falta esto para complementarla. Puede ser que esté de acuerdo como puede ser que no esté de acuerdo. Entonces, van a justificar esa respuesta de sus compañeros. ¿Listo? Y allí ya tenemos las dos cosas que debemos desarrollar en este reto 2. Uno,
completar el mapa unadista y 2, participar en el foro activamente y estar pendiente. Recuerden, yo hago mis intervenciones y les coloco también a ustedes observaciones. Mejora tu ortografía. Recuerden, ustedes tienen que tener muy en claro y muy lógico que cuando yo voy a transmitir un mensaje tengo que tener en cuenta las normas ortográficas. O sea, yo escribo, pero tiene que ser coherente. Yo escribo, pero tengo que verificar que tengas buenas tildes, las tildes, que tengan los signos de puntuación, que arranque con mayúscula, que termine con punto, o sea, ya a nivel profesional, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y con eso ya vamos terminada la participación en nuestro reto número 2 de Cátedra Anadista. Subo al entorno de evaluación y espero la retroalimentación en los momentos que se nos da la plataforma. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿O quedó todo claro? Las preguntas que tenemos que responder en el foro son las que están en la cartilla de Lee para conocer. Bueno, en esas preguntas. Espérate, comparto. Espérame un momento, comparto aquí y les muestro. Compartir. Cuando ustedes descargan la guía, espérame un segundito que está cargando. Parece cancelar, cancelar. Espérame tantito. Guía de aquí a esto. Entonces. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, Sí, por profe. favor? Sí. Listo. Esta es la guía de actividades que ustedes descargan para el reto número 2. Ahí en la guía nos decía que tenemos o qué tenemos que hacer. Y allí mismo nos dan estas 5 preguntas, mírenlas. Yo voy a escoger cualquiera de esas 5 preguntas. Y son las que le voy a dar la respuesta en el foro. Y después de que mi compañero me dé respuesta a alguna de esas 5 preguntas, es el momento para yo hacerle un comentario argumentado, así como lo dice acá. Argumentado alguna de esas respuestas a mis compañeros o a mi compañero en este caso. Entonces no sé si te quedó más clara la idea, Valentina. Sí, señor. Es que había Listo. descargado la guía que no era. Ok. Listo. Entonces, guía número 2. Listo, niñas. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues la idea es que ya ustedes puedan realizar su mapa unadista y cualquier duda, inquietud, pues me la puedan consultar. Ustedes ya saben los canales de comunicación conmigo. Está el correo interno de la plataforma del curso, está el foro y está mi Teams, que es este, o está mi WhatsApp, que es mi mismo número telefónico, que ustedes ya lo deben tener. Para el reto número 3, niñas, así como yo se los mencionaba en la actividad número 1, ustedes ya deben de tener los datos de contacto de sus compañeros. Es importantísimo que ya armen ese grupo con sus 3, 4 compañeros. ¿Por qué? Porque la actividad número 3 es una actividad colaborativa. O sea, yo voy a necesitar el colocarme en contacto con ellos para el desarrollo de la actividad. No dejen para el final, porque arranca esa actividad y yo las voy a invitar a ustedes, voy a invitar a todos mis estudiantes a una web conference para aclarar dudas o inquietudes. Pero para ese momento yo ya tengo que haber hecho la lectura previa de esa guía de actividades y poderme colocar en contacto con mis compañeros para decirle, listo, entonces tú vas a hacer esta parte, yo voy a hacer esta parte, él va a hacer esta parte y él va a hacer esta parte y se puedan reunir. ¿Listo? Entonces la invitación es para que empiecen a armar ese grupito con sus compañeritos y estén, y adicional a eso, ese grupito también les va a servir a ustedes para que cuando haya alguna duda o inquietud, oye, tú ya participaste del conversatorio, recuerden que ahorita ya viene en el primer B-Learning, ya se inscribieron a ese B-Learning y que ese B-Learning tiene la posibilidad de hacerlo de manera virtual o de manera presencial ahí en el José Alfredo. Entonces, todo ese grupito les va a servir para colocarse en contacto, tener claridad sobre el desarrollo de las actividades. Cuéntame, María José. Con respecto a los contactos de el grupo y los participantes de cada curso, hay unos que no respondieron no resolvieron el primer reto, entonces no los añadí al reto 1, porque no respondieron hasta el último día, creo. En ese caso, ¿qué se hace? Listo, María José. Entonces, cuando ustedes reciban esa capacitación,
por parte mía, o tú me escribes a mi WhatsApp y me dices, mira, profe, yo tengo los datos de contacto de Pepito Pérez y de fulanita, no tengo más datos de contacto. Yo te voy a decir, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Oscar no continuó con el proceso académico, entonces él no va a estar activo en este proceso. ¿Listo? Entonces yo les voy dando las indicaciones a ustedes, quiénes están activos, quiénes están en continuidad y quiénes no, y con eso te puedas comunicar con ellos, ¿vale? Listo. Bueno, niñas. Y digamos, si mis compañeros participaron en el foro del reto 1, pero digamos no contestan correos, no tienen número de celular, no tienen nada para comunicarme con ellos. Pues muy raro, Valentina, porque en la mayoría de los casos, yo revisando en el foro, por lo menos uno había dejado sus datos de contacto, por lo menos uno. Entonces lo que yo hago es decirte a ti, mira, tu grupo está conformado por Valentina, por María José, por Laura y por Michelle. Esto es un ejemplo. La que contestó fue Michelle. Entonces, el dato de contacto de Michelle es tal. Puede hacer que Michelle tenga los datos de contacto de todos tus compañeros. Entonces, yo te doy un número de contacto para que tú te coloques en contacto con ella, valga la redundancia, y puedas ir armando tu grupo de trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud? Sí, en el caso de la evidencia, cuando es grupal, ¿cada uno la sube a la plataforma? María José, aquel veas la guía número 3, ya la puedes descargar y te vas a dar cuenta de cómo es esa dinámica. Eso, ¿qué debo de subir yo de manera individual? ¿Qué debe de subir el resto del grupo de manera grupal? ¿Listo? Esa es una de las grandes retos que tienen las actividades colaborativas. ¿Cómo me voy yo a organizar con mi equipo de trabajo para subir las evidencias? ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay más dudas, inquietudes, Michelle, ¿alguna duda, inquietud? No, señor, todo claro. Laura. No, todo me quedó claro. Listo, entonces les deseo un feliz jueves, un feliz resto de día y estaré pendiente de colaborarles en cualquier duda o inquietud que tengan con el desarrollo de la actividad, ¿vale? Muchas gracias, nos estamos hablando. Bueno, una claridad. Yo sigo mandando recordatorios acerca de la participación de este conversatorio. Ustedes ya lo hicieron en la parte inferior, yo coloco hacer caso omiso si ya se participó en el conversatorio. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, yo ya descargué la asistencia, ya ahorita las coloco a ustedes que participaron, entonces, hacer caso omiso a eso. Lo que pasa es que yo mando el mensaje para todos, ¿listo? Y que participen, acuérdense de participar o de inscribirse en el e-learning que viene para este sábado, ¿listo? De manera virtual o de manera presencial. Que tengan un feliz día, nos estamos hablando. Gracias, profe, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.